Buenos días, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Como diría don Antonio Machado, y a la vista de este vídeo ya conocéis mi torpe aliño indumentario, pero el vídeo me sirve además para introducir algunas de las reflexiones que quiero compartir con vosotros esta mañana. Este año se celebra el 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, uno de cuyos episodios más importantes, el del gobierno de la ínsula Barataria, transcurre hipotéticamente en los municipios de Pedrola y de Alcalá de Ebro, muy cerca, Pedro, por cierto, de los municipios que solidariamente visitaste hace pocos días. Antes de partir al gobierno de la ínsula, que le encomiendan los duques, Don Quijote ofrece a Sancho una serie de recomendaciones para el buen gobierno de la ínsula, para el buen gobierno de la misma. No te desprecies de decir que vienes de labradores, le dice, para asegurarle a continuación que la sangre se hereda y la virtud se conquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. No diré yo que este rechazo del determinismo de la herencia convierta a Don Quijote en una especie de socialdemócrata del siglo XVII, no pretendo tanto, pero sí en un personaje que asocia la aspiración de igualdad a la idea de buen gobierno, a la idea de gobierno justo. ¿Es esto, queridos amigos, una invitación a leer o a releer el Quijote? Sin duda, creo que es la mejor manera de celebrar el 4º centenario. Pero además me parece un preámbulo perfecto para la reflexión que quiero compartir esta mañana con todos vosotros y que tiene mucho que ver con lo que significa ser socialista en el momento actual y con el camino que todos, de una u otra forma, hemos recorrido para llegar a la militancia en este querido Partido Socialista. Por lo que a mí respecta, ya habéis visto que mi primera aproximación al socialismo vino de la mano de mi padre, un campesino egeano que recordaba su infancia en la Casa del Pueblo de la Segunda República, un mitin de Indalecio Prieto que se sabía de memoria y una reforma agraria que reivindicaba bienes comunales y que propugnaba el reparto de la tierra entre los campesinos más humildes de las 5 villas. Ese es, entre otras cosas, el origen de mi tesis doctoral. Tengo registrada en la memoria la imagen de jóvenes amigos míos que tuvieron que dejar de estudiar porque sus padres no les podían pagar los pequeños gastos que hacía falta para continuar en el instituto y en la universidad. Y tengo también en la cabeza la idea de jóvenes emigrantes andaluces o extremeños que llegaron a Egea por aquellas fechas porque literalmente en su tierra pasaban hambre. ¿Por qué la sangre, es decir, el origen familiar, estaba condenando a estas gentes? Porque no tenían la opción de desarrollar su valía o, como diría Don Quijote, su virtud. Pues este es un poco el origen de esa reflexión que quería hacer con vosotros. Si tuviera que situar el origen del camino del que os hablaba, tengo claro que ahí nació en mí una rebeldía frente a la injusticia, convertida luego en actitud ética, esta después en posición ideológica, como paso previo a la llegada a las primeras responsabilidades institucionales que tuve, que eran responsabilidades municipales. Un camino, compañeras y compañeros, igual, por lo demás, a la mayoría de vosotros, a la mayoría de los que estáis aquí. Yo fui concejal para que las gentes de mi pueblo, ese era mi propósito, tuvieran acceso a programaciones culturales de calidad y para que los adultos tuvieran la oportunidad de recuperar la educación que habían visto interrumpida en años anteriores por causa de las imposibilidades familiares. Yo fui concejal para todo eso, pero pronto tomé conciencia de que el ayuntamiento era mucho más. Era escuela de democracia, era escuela de escuchar y dialogar, era escuela de servicio público, escuela de ordenación de la convivencia, escuela de construcción de espacios de ciudadanía compartida. Ese es el camino que recorrí, queridos amigos, igual por lo demás, repito, al camino que habéis recorrido la mayoría de vosotros.
y como el de todos vosotros, este camino arrancó de esa inicial rebeldía frente a la injusticia, de esa inicial rebeldía que acabó en una decisión fundamental en mi vida y en la de muchos de vosotros, consistente en pasar a militar en el Partido Socialista Obrero Español. No estaría de más insistir aquí y ahora en lo que eso significa, militar en el Partido Socialista Obrero Español, y que con frecuencia olvidamos. Estamos hablando, compañeras y compañeros, de que militamos en el partido de Pablo Iglesias, del nuestro, del bueno, en el partido de Indalecio Prieto, en el partido de Fernando de los Ríos, en el partido de Felipe González, en el partido de Pedro Sánchez. Del partido cuya historia está asociada a todos los episodios de avances sociales que ha conocido España desde hace 130 años. Del partido que entiende la educación y la cultura como palancas fundamentales de la redención de las gentes más humildes de nuestro país. Del partido que no entiende la igualdad sin la libertad, que opta por las reformas frente a las rupturas, que opta por el pacto frente a la confrontación y que antepone siempre los intereses de España a los suyos propios. Del partido que mejor encarna el patriotismo constitucional, del partido que era obrerista y pacifista hace 100 años y que se identifica hoy con las clases medias trabajadoras, además de ser, sin ningún tipo de dudas, la vanguardia en materias como el feminismo, la defensa del medio ambiente o los derechos civiles. De un partido que se opone radicalmente a la política europea de la austeridad, pero que quiere cambiarla respetando las reglas del juego, porque tiene ajustado su proyecto político al estado del bienestar, a la democracia representativa y a la economía social de mercado, es decir, ajustado a las pautas esenciales del modelo político europeo, que es el que envidia el mundo entero. Del partido identificado siempre con la modernidad, del partido, compañeras y compañeros, que no siempre valoramos como merece, de un partido sobre el que cada día deberíamos preguntarnos si somos dignos de militar en él, del partido del que no tenemos sino que estar orgullosos todos y cada uno de los días de nuestra vida. Pero esta reflexión, queridos amigos, compañeras y compañeros, no la hago para servir a nuestra vanidad o a nuestra autoestima individual y colectiva. En un momento de incertidumbres y quebrantos, la hago para recordar qué somos y para no dejar de serlo en aras a gobernar a cualquier precio, formando frentes que fracturen la sociedad. En un momento en el que España necesita más reformas que nunca, pero también más grado de acuerdo y de compromiso que nunca. La hago para estar dispuestos a servir a España, incluso desde la oposición, antes de desnaturalizar nuestra propia razón de ser por gobernar, como hemos hecho equivocadamente en más de alguna ocasión en los años pasados. Pero sobre todo, compañeras y compañeros, lo hago para recordar de dónde venimos y qué somos, para asumir nuestra responsabilidad en un momento crucial en la historia de España y en la historia de Aragón, en un momento en el que España y Aragón nos necesitan más que nunca. Y lo hago para concentrar todo nuestro esfuerzo y nuestro afán en conformar mayorías sociales amplias que nos permitan recuperar los gobiernos de Aragón y España en mayo y noviembre de este año. En efecto, compañeras y compañeros, frente a la trompetería propagandística del Partido Popular, asistimos a una recuperación débil y que además es profundamente injusta. En el mundo más desigual de los últimos 70 años,
España es el país más desigual, con una sociedad desmoralizada por el paro y la pobreza, con unas instituciones desprestigiadas y con un partido en el Gobierno corrompido hasta la médula. En este momento, compañeras y compañeros, si en 2011 eran ya necesarias algunas reformas, tenemos que llegar a la conclusión de que ahora, tras el paso del Partido Popular por el Gobierno, esas reformas son más y son más necesarias que nunca. Por lo que se refiere a Aragón, está claramente peor que hace 4 años. Bajo el Gobierno de Marcelino Iglesias, y aprovecho, Marcelino, para saludarte, para darte la bienvenida que mereces en esta sala. Bajo el Gobierno de Marcelino Iglesias se produjeron avances fundamentales en muchas materias, pero a fecha de hoy hemos retrocedido en todos los aspectos. Hay más paro, hay más pobreza, hay más desigualdad. Los servicios públicos se han deteriorado de una manera muy preocupante. Tenemos un Gobierno disperso, sin pulso, sin proyecto político. Una presidenta del Gobierno que ha gobernado a espaldas de los empresarios y de los sindicatos, de las organizaciones agrarias, del mundo de la cultura, del mundo de la investigación. Y por si fuera poco, además de recortar más que nadie, además de recortar más que ningún otro gobierno autonómico, el Gobierno de Rudy ha incumplido el déficit 2 años consecutivos por encima de la media y ha duplicado la deuda, en una especie de milagro de multiplicación de los panes y los peces, pero al revés, de manera invertida. Rudy, compañeras y compañeros, no solo ha dilapidado la herencia de Marcelino, sino que ha generado una herencia insoportable para el Gobierno que inevitablemente la sucederá. Y por todo eso, compañeras y compañeros, y a eso venía la reflexión con la que iniciaba mi intervención, por eso nuestra rebeldía primaria frente a la injusticia, aquella que acabó trayéndonos al Partido Socialista, debe estar hoy más viva que nunca. Yo conozco, queridos amigos, casos de desnutrición infantil en nuestros pueblos, algo que creíamos definitivamente desterrado para siempre. Pequeños empresarios que han perdido su negocio y han tenido que refugiarse con su mujer y sus hijos en casa de sus padres para vivir de la pensión del abuelo. Jóvenes brillantes, con másters, con grandes capacidades para la investigación, que han tenido que emigrar para trabajar por sueldos miserables en Alemania o en Brasil. Nuestra rebeldía, por tanto, tiene razones, tiene motivos para activarse y, en consecuencia, nuestra militancia política ha de salir de la rutina y ha de reactivarse también. No podemos asistir impasibles a lo que ocurre. No podemos aceptar con resignación el paro y la pobreza. Eso es incompatible con nuestra condición de socialistas. Y la desesperación de miles de mayores de 45 años que creen que ya no volverán a trabajar tampoco la podemos soportar. O la de jóvenes que han llegado a la conclusión de que no van a tener ninguna oportunidad más y que su vida va a ser seguramente peor que la de sus padres. En consecuencia, y como hicimos ya en 1977 y como hicimos en 1979, otra vez hemos de hacer acopio de energía cívica y ordenar nuestras capacidades políticas. Otra vez hemos de asumir que somos el partido de Pablo Iglesias y de Felipe González. Otra vez hemos de conjurarnos para enderezar el rumbo de un país que va a la deriva. Y en nuestro caso, aquí en Aragón, otra vez hemos de conjurarnos para que nuestra tierra, para que esta queridísima comunidad autónoma de Aragón vuelva a ser tierra de hombres y mujeres libres e iguales. Conjurarnos para que Aragón vuelva a ser tierra de derechos y oportunidades. Conjurarnos, en definitiva, queridas amigas y queridos amigos,
para que Aragón vuelva a funcionar. Y para que Aragón vuelva a funcionar es necesario, en primer lugar, combatir la desigualdad con uñas y dientes y borrar del mapa de Aragón sus dos principales lacras, que son el paro y la pobreza. Pilar Alegría ya ha hecho referencia a diversas medidas que pondremos en marcha, agrupadas en dos grandes bloques: la erradicación de la pobreza y la exclusión social y la reconstrucción de los servicios públicos, de la sanidad y de la educación. Esas serán las prioridades de nuestro Gobierno y a eso dedicaremos todas nuestras prioridades presupuestarias. Para que Aragón vuelva a funcionar, queridos amigos, es necesario que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva y que la brecha salarial, que es en Aragón una de las más importantes de España, se eliminen definitivamente. Para que Aragón funcione es necesario impulsar un nuevo modelo productivo basado en tres ideas fundamentales. Primero, ese nuevo modelo debe ser resultado de un gran acuerdo social y político que determine cuáles son los polos de desarrollo, cuáles son los sectores estratégicos con recorrido leal en el mundo global que estamos dispuestos a apostar en la comunidad. Segundo, aceptar que no es la Administración directamente, sino las empresas las que tienen que volver a crear empleo perdido, y para ello hay que cambiar seguramente los programas de ayudas actualmente existentes de la mano con los sindicatos para buscar aumento en el tamaño de las empresas y, sobre todo, para buscar innovación. Tercero, para crear empleo de calidad es imprescindible alcanzar la competitividad no por la vía de devaluación salarial, que es lo que está haciendo el Partido Popular, sino por la vía de la innovación. No voy a adelantar el modelo económico por el que apostamos, pero sí diré que debemos centrar nuestros esfuerzos en una nueva reindustrialización que vaya más allá de la automoción, que no podemos aceptar como una especie de monocultivo excluyente. Hemos de renovar nuestra visión de la logística. No tiene que haber un punto de la logística. Aragón entero, la comunidad entera de Aragón, debe ser una plataforma logística si somos capaces de desarrollar determinados retos, incluido el de incluir dentro de un planteamiento de desarrollo logístico la agroalimentación, que ha de ser, por otra parte, uno de los polos de desarrollo de ese nuevo modelo económico, de ese nuevo modelo productivo, algo que tenemos que hacer, evidentemente, de la mano de las cooperativas, de la mano de las organizaciones agrarias, de la mano de las empresas de la agroalimentación. Dentro de poco, por cierto, presentaremos, junto con el candidato a la alcaldía, con el compañero Carlos Pérez, un proyecto en este sentido. Hemos de aspirar a que la cultura no solo sea seña de identidad de la comunidad autónoma de Aragón, sino hemos de aspirar a que genere en torno al 5% del Producto Interior Bruto de la comunidad. Hemos de generar nuevos polos de desarrollo turístico que complementen la nieve e incluyan como destino turístico la ciudad de Zaragoza y algunos enclaves importantes de la provincia. Hemos de centrar nuestras actuaciones en materia de infraestructuras a corto plazo en mejorar la conexión ferroviaria adecuada con los puertos de Bilbao y Barcelona y en completar la red interna. Y repito, hemos de apostar decididamente por la innovación y la investigación, de la mano de la universidad, de la empresa y con programas específicos para que los jóvenes que se han tenido que ir regresen y desarrollen su talento en la comunidad en la que se formaron. Pero para que Aragón funcione, queridos amigos, es necesario actuar en más frentes. Para que Aragón funcione es fundamental fortalecer a nuestros ayuntamientos. Sueño con el Aragón de los pueblos y las ciudades construidos sobre dos grandes pilares: el pilar de la Administración autonómica y el pilar de los ayuntamientos, cuyo papel en la generación de bienestar y de progreso en Aragón tiene que ser absolutamente fundamental e insustituible. Y para ello, compañeras y compañeros, los municipios aragoneses necesitan afirmar su autonomía política mediante una atribución amplia de competencias y necesitan mejorar su financiación eliminando subvenciones y convenios
y yendo a financiaciones incondicionadas fijadas por ley. Para que Aragón funcione es necesario reformar a fondo la función pública, la Administración, despolitizándola, profesionalizándola, simplificándola, para mejorar la eficiencia en la gestión de los servicios públicos y para convertirla en factor de estímulo de la economía y no en freno de la misma, así como para hacer de la función pública y de la Administración punta de lanza de la regeneración democrática, que es una de nuestras principales aspiraciones. Para que Aragón vuelva a funcionar, es necesario que la sociedad aragonesa pueda desarrollar todo su inmenso caudal de talento sin trabas procedentes de la política. La universidad, la empresa, el mundo del trabajo y la cultura o la investigación deben encontrar en las instituciones ayuda y apoyo, no trabas y obstáculos. Para que Aragón funcione, es necesario contar con la ciudad de Zaragoza como motor económico y cultural básico de esta comunidad. Para que Aragón funcione, compañeras y compañeros, es necesario repensarlo, repensarnos. Es necesario cambiar la autopercepción que tenemos de nosotros mismos hacia adentro y hacia afuera, acomodándonos a nuevos paradigmas, a paradigmas de modernidad. Es necesario militar en un aragonesismo moderno, en torno a las potencialidades específicas de nuestra comunidad, que son muchas y muy poderosas. Para que Aragón vuelva a funcionar, queridos amigos, es necesario aprovechar la reforma federal de la Constitución como una oportunidad, no como un problema, y buscar, a través de esa reforma federal, una nueva forma de encaje y de relación con el Estado, orientando la necesaria lealtad institucional con Madrid hacia una mayor reciprocidad que nunca ha existido del todo, reivindicando una mayor capacidad y una mayor posibilidad de intervención de Aragón, que tiene méritos y talento para ello, en la gobernanza del Estado, y optimizando nuestra relación de vecindad con las comunidades autónomas del Valle del Ebro y, sobre todo, con Cataluña. Las inmensas posibilidades que ofrece el federalismo cooperativo, queridos amigos, pueden tener en Aragón su principal plasmación, y esa opción, la de la colaboración con las comunidades autónomas vecinas a través de un federalismo cooperativo moderno, debemos valorarla cada vez más. Para que Aragón vuelva a funcionar, son necesarias reformas y transformaciones profundas, pero sin traumas y sin renunciar a lo mejor de nuestra historia. Por mi parte, yo no solo no rechazo, sino que reivindico con fuerza el espíritu y la altura de miras de la transición española. Y no me importa reconocer que encuentro una referencia muy sólida en la honradez, el espíritu reformista y la visión federal que tuvo el primer gobierno socialista de la Comunidad Autónoma de Aragón, encabezado por Santiago Marraco. En definitiva, compañeras y compañeros, para que Aragón vuelva a funcionar es necesario que socialistas, oscenses, zaragozanos y turolenses nos demos la mano, nos demos un abrazo y confluyamos en un proyecto común que es Aragón, desde un partido que tiene que ser cada día más socialista y más aragonesista, desde Zaragoza, desde Huesca y desde Teruel. Voy terminando, compañeras y compañeros, y lo hago como empezaba, recordando a Cervantes y a su ingenioso caballero manchego. Don Manuel Azaña, puesto a buscar referentes para el talante político que reivindicaba para sí, alababa a Don Quijote, su locura genial, su altura de miras, su generosidad, y despreciaba al bachiller Sansón Carrasco, al que atribuía una cordura mediocre y una sensatez de vuelo gallináceo. Azaña reivindicaba una especie de locura como desencadenante de todas las verdaderas transformaciones, de todos los verdaderos avances que ha conocido la humanidad, pero no una locura disparatada, no una locura besánica, sino una locura razonada. Hoy, lo decía yo ayer en el Comité Federal del Partido,
Abundan demasiado los discursos dirigidos al corazón y a los lacrimales. Pero, queridos amigos, desconfiad de las palabras que esconden su vacuidad bajo el ruido y que tratan de llegar al corazón sin pasar por el tamiz de la razón. Como diría don Antonio Machado, aprended a distinguir las voces de los ecos. Como decía don Manuel Azaña también, que por cierto creo que debería ser nuestro autor de cabecera, la emoción política es la facultad que distingue al verdadero político. Una facultad, decía él, que se tiene o no se tiene, pero que no se adquiere, y que consiste en reaccionar ante el mundo que nos rodea desde una especie de sentimiento de justicia universal entendido como motor de todos nuestros actos. Una facultad que se mantiene intacta desde la primera vez que uno se sube a una tribuna hasta el momento postrero de su vida pública y que consiste también en evitar el aplauso fácil que se obtiene de plegarse con demasiada facilidad a decir lo que el público quiere oír. Por mi parte, queridos amigos, yo mantengo inalterable mi pasión por el socialismo, la que tenía cuando empecé a trabajar como concejal de mi pueblo, el mismo entusiasmo, la misma disposición al servicio, la misma emoción política. Y el día que la pierda, os aseguro que me iré. Entre tanto, queridos amigos, podéis contar conmigo donde queráis, cuando queráis y hasta que queráis. El triunfo socialista en Andalucía, de la mano de la compañera Susana Díaz, demuestra que se ha abierto un tiempo nuevo en la política española y Pedro Sánchez, el próximo presidente del Gobierno de España, es el mejor exponente de ese nuevo tiempo. El camino del socialismo, compañeras y compañeros, es un camino interminable, no tiene fin, y cada cual ha de cubrir la etapa que le ha tocado vivir con la mayor dignidad posible. A nosotros nos ha tocado vivir esta que es compleja, difícil, llena de obstáculos, pero a la vez llena de oportunidades. Al fin y al cabo, los socialistas no nacimos para gobernar plácidamente la realidad, sino para cambiarla y para mejorarla y dejar a quienes vendrán después de nosotros un mundo mejor que el que nosotros encontramos. Pero no olvidéis, compañeras y compañeros, que si nos proponemos de verdad recorrer ese camino, si somos realmente socialistas, si nos hacemos dignos de pertenecer y de militar en el Partido Socialista Obrero Español, la próxima estación de ese camino, no os quepa ninguna duda, va a ser la presidencia del Gobierno de Aragón y cientos de alcaldías en la comunidad autónoma que Aragón y los socialistas necesitamos más que nadie. ¡Ánimo, compañeros!